Muy buenas noches, amados hermanos. En esta hora quiero desearte las más ricas bendiciones. En esta hora trae una reflexión para tu vida acerca de la importancia de la oración. ¿Por qué razón? Hoy vamos a adentrarnos en un aspecto fundamental de nuestra vida espiritual. Y es el tema de la oración, hermano. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo oramos, vamos a hacer una comunicación con Dios. Y tenemos que entender que la oración es un privilegio y una responsabilidad de nosotros como creyentes. Y en esta reflexión yo quiero que tú y yo vayamos hoy a explorar la importancia de la oración a través de la Escritura. ¿Por qué? Porque la oración, hermano, no es algo monótono. La oración no es algo de uno solo. La oración es un diálogo con Dios, es algo especial. La oración es mucho más que una simple práctica religiosa, es un diálogo íntimo con nuestro Creador. La oración nos permite entrar en la presencia de Dios y compartir con Él todos nuestros pensamientos, todas nuestras preocupaciones, las alegrías, los anhelos. Y dárselo y ponérselo a sus pies, llevárselo ante su trono, porque la oración es un acto de rendición y de confianza, donde depositamos todas nuestras cargas a los pies de aquel que nos ama incondicionalmente. Es una bendición orar. Por eso te exhorto a que tú puedas ir a la presencia de Dios, porque cuando oramos, hermano, no estamos hablando con un Dios distante ni indiferente. Estamos hablando con nuestro Padre Celestial, quien está siempre cerca y dispuesto a escucharnos en los momentos que estamos delante de Él. Como dice Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nuestra oración, hermano, tenemos que entender que es un acto de fe, que reconoce la soberanía de Dios sobre nuestras vidas y su poder para responder a nuestras peticiones. ¿Por qué razón? Porque cuando tú y yo oramos, hermano, estamos haciendo un acto de fe, estamos reconociendo la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Por eso es un recordatorio constante de que no estamos solos en este mundo, sino que tenemos a un Dios amoroso, a un Dios todopoderoso, a un Dios soberano que nos escogió antes de la fundación del mundo y que camina a nuestro lado en cada paso del camino. Yo no sé si tú lo ves así, pero yo veo a Dios todos los días al lado mío. Yo veo a Dios en cada momento, en cada segundo, en cada situación de mi vida. Yo veo a Dios de mi mano. Qué bueno, porque Él me toma de su mano, Él me ayuda, Él me lleva por caminos seguros. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo que clama a Dios es un pueblo que camina en seguridad. ¿Por qué? Porque la oración es una fuente de fortaleza en tiempos de dificultad y tribulación. La oración, hermano, se convierte en nuestra fuente de fortaleza y consuelo. Por eso, cuando enfrentamos pruebas, desafíos, tú y yo podemos acudir a Dios en oración, sabiendo que Él es nuestra roca y nuestro refugio seguro. Si vamos a la palabra ahí en el Salmo 46, verso del 1 al 3, leemos: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y aunque los montes se deslicen al fondo del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Por qué razón? Porque cuando hay un pueblo, hermano, que conoce a su Dios, cuando hay un pueblo que verdaderamente busca a Dios en oración, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, es el pueblo que camina en seguro, el pueblo que clama a Dios, el pueblo que busca a Dios, es el pueblo que camina en seguridad. Y estas palabras, hermanos, nos recuerdan que en medio de las tormentas de la vida, tú y yo podemos encontrar esa paz, esa seguridad en la presencia de Dios en oración. Porque la oración nos permite depositar nuestras preocupaciones y temores en las manos de Dios y confiar en su poder para sostenernos y guiarnos
a través de cualquier situación que enfrentemos. Porque es en la oración, es en esa oración que tú y yo hacemos, donde encontramos la fortaleza para perseverar en la esperanza, para seguir delante. Incluso, hermano, cuando todo parece oscuro a nuestro alrededor. No sé si tú has visto que todo parece que se cierra, que todo parece que se termina. Aún en ese momento, cuando tú y yo vamos a la presencia de Dios y oramos, ahí Dios responde, ahí Dios está, ahí Dios se pone en el asunto, porque Él nunca va a dejar de estar a nuestro lado. Él prometió: aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque la oración es un instrumento de transformación en la vida de un creyente. ¿Por qué? Porque además que la oración es una fuente de fortaleza, la oración también es un instrumento de transformación en nuestra vida. ¿Por qué? Porque a medida que nos acercamos a Dios en oración, tú y yo vamos a experimentar su gracia transformadora que nos moldea a la imagen de Jesucristo. Romanos capítulo 12, verso 2 nos insta a no conformarnos a este mundo, sino a transformarnos mediante la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos comprobar cuál sea la buena y la agradable voluntad de Dios. Buena y perfecta. Qué bueno, hermano, que la oración es el vehículo a través del cual esta transformación tiene lugar, ya que nos permite rendirnos a Dios y permitir que su Espíritu obre en nosotros, produzca esa transformación a través de su Espíritu y por medio de su palabra. Qué bueno, por eso cuando tú y yo nos entregamos a la voluntad de Dios en oración, nuestros corazones y mentes son renovados y comenzamos a ver el mundo a través de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque nuestras prioridades cambian, nuestras actitudes se transforman, nuestras acciones revelan cada vez más el carácter de Cristo. Por eso la oración, hermano, es un canal de comunión con el Espíritu de Dios. Otro aspecto vital de la oración es su papel como canal de comunión con el Espíritu Santo. Por eso, como creyentes hemos sido sellados con el Espíritu Santo como garantía de nuestra herencia en Cristo. Qué bueno, hermano, Por eso a través de la oración tú y yo podemos cultivar una relación íntima con el Espíritu Santo y permitir que nos guíe y dirija en cada área de nuestra vida. ¿Por qué prometió Jesús? Jesús en Juan capítulo 14, versos 16 y 17, Jesús prometió enviar al Consolador, al Espíritu Santo, para estar con nosotros y en nosotros para siempre. Qué bueno que tú y yo cultivemos esta relación íntima con el Espíritu de Dios y permitamos que Él nos guíe, que Él nos dirija, mejor dicho, en cada área de nuestras vidas. Qué bueno que podamos tener esa relación profunda, esa relación íntima con Él, que podamos cada día ir a su palabra para que Él nos hable por medio de su palabra. ¿Por qué? Porque Él es nuestro guía, Él es nuestro maestro, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro consolador. En los tiempos de necesidad, en los tiempos de los momentos difíciles, ahí cuando tú y yo nos sumergimos en la oración, cuando abrimos la puerta para que el Espíritu de Dios obre en nosotros de manera poderosa, entonces Él hace una obra transformadora. Por eso tú y yo tenemos que estar abiertos a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas por medio de su palabra cuando vamos a la oración. Porque la oración, hermano, es la manifestación de nuestra dependencia de Dios. Como tú y yo vamos ahora a la oración, estamos manifestando nuestra dependencia de Dios. ¿Por qué? Porque la persona que ora es una persona que depende totalmente de Dios. Es una persona que está diciendo: yo dependo de ti. Es un mundo que promueve la independencia, es un mundo que promueve la autosuficiencia. La oración nos está diciendo: tú estás dependiendo de mí. Tú tienes una dependencia de mí
Por eso tú y yo dependemos ¿de qué? De la provisión de Dios. Dependemos del poder de Dios, dependemos de su presencia, dependemos de su ayuda. Si vamos a Mateo capítulo 6, verso 11, Jesús, ¿qué hizo? Jesús enseñó a orar a su pueblo, enseñó a sus discípulos a orar, le dio instrucciones: ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en el cielo, vengas a nosotros tu reino. Dice: el pan nuestro cada día, danos hoy. Él enseñó a su pueblo a orar, le enseñó peticiones físicas, peticiones, ir a la presencia de Dios a orar. Y al orar esta oración que hacemos, reconocemos nuestra dependencia de Dios, como que Él es nuestro proveedor, nuestro sustentador, y como que de Él recibimos, ¿qué cosa? Todas nuestras bendiciones. ¿Por qué? Porque la oración, hermano, también es un ejemplo de sumisión a la voluntad de Dios, porque tenemos que entender que la oración, hermano, en la vida del creyente manifiesta que el creyente te está sometiendo completamente a la voluntad de Dios en su vida. Jesús mismo nos dio ejemplo perfecto de sumisión cuando estaba en Getsemaní, en el huerto de Getsemaní. Jesús, en el último momento de su vida antes de ir a la cruz, Jesús dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Qué bueno que Jesús nos dio ejemplo para que así como Él hizo, nosotros también hiciésemos. Qué bueno que los creyentes de verdad, los creyentes que oran, los creyentes que buscan el rostro de Dios, son aquellos que son capaces de decir: Señor, haz tu voluntad y que no sea la mía. Señor, yo me someto a tu voluntad, yo me someto a lo que tu palabra dice. Yo quiero hacer lo que tú has establecido. ¿Por qué? Porque hacer la voluntad de Dios es una bendición. Por eso que a través de la oración, hermano, a través de la oración expresamos nuestra disposición de someternos a la voluntad soberana de Dios, incluso cuando ni lo entendemos completamente, incluso, hermano, cuando todo parece que no, incluso cuando parece que todo está oscuro en tu vida, aun cuando parece que los problemas que están ocurriendo a tu alrededor, tú mismo puedes decir: esto no parece la voluntad de Dios. Tú puedes decir: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Qué bueno que tú y yo podemos entender estas cosas. ¿Por qué? Porque los que están de la mano de Dios están seguros, están completos. Porque en el Señor, hermano, tenemos un pilar fundamental, que es a través de la oración. Tú y yo tenemos un pilar fundamental. Por eso, hermano querido, oyente que me estás escuchando, la oración, hermano, es ese pilar fundamental de nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque es un acto de fe, un acto de fortaleza, un acto de transformación, un acto de comunión, un acto de dependencia, un acto de sumisión que nos conecta directamente con nuestro Dios amoroso. Por eso recuerda que a través de la palabra, a través de la oración, podemos experimentar la presencia de Dios de una manera tangible y recibir su fortaleza en tiempos de dificultad. Acuérdate que solamente en la oración somos transformados a la imagen del Hijo. Cuando tú y yo en la oración somos transformados por medio de la presencia del Espíritu de Dios. Y eso es lo que Dios desea, que tú y yo podamos ser transformados a la imagen de Jesucristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.